Muchísimas gracias por su intervención. Don José María, igualmente. Muchas gracias a ambos. Bueno, hay preguntas de todo tipo. Hay preguntas sobre temas políticos, sobre temas de economía. Sobre todo hay preguntas sobre temas de economía y dentro de economía y de empresa, de oportunidades que usted ha citado por encima. Gracias. Y bueno, pues se las voy a ir disparando, si es posible, por bloques, disparando en sentido metafórico. Con respecto al tema del petróleo, hay varias preguntas. La OPEP y la Federación Rusa anunciaron recientemente recortar la producción de crudo hasta 33 millones de barriles diarios. Sin embargo, en estos días se ha informado de que el recorte podría ser incluso mayor. ¿Cómo afectaría esta posible reducción de hasta el 1% de la producción a las relaciones actuales a nivel internacional que tiene Argelia? Esa es la pregunta. Voy sí, ahora. Sí, ahora. Muy bien. Claro, Argelia forma parte de la OPEP. Y también hay que decir del fondo de la OPEP, que es la manera para los países productores de petróleo de contribuir con una cuota bastante elevada a programas de desarrollo de la ONU, de las Naciones Unidas, porque esto siempre se olvida, hay que recordarlo. Ahora, en cuanto a la baja de la producción, el corte de la producción, me parece que esto estaba muy esperado, porque los precios han bajado drásticamente después de una oferta que iba más allá de la demanda a nivel mundial. Como señalé ya en mi presentación, en realidad la baja de la demanda a nivel mundial empezó en 2006, y con las nuevas técnicas, en particular las del gas de quiste, de schiste, se llegó a realmente duplicar casi la oferta a nivel mundial. De ahí la disminución drástica de los precios de petróleo. Entonces, esto va a impactar muy positivamente no solo a los productores, porque se necesitan en ese sector inversiones de muy gran tamaño para poder seguir con la producción y también el mantenimiento de los equipamientos, etc. Tengo aquí un experto que es más conocedor que mí, pero tuve la ocasión de enterarme un poquito de ese asunto cuando estaba en Viena, donde está la sede de la OPEC. Va a impactar entonces muy positivamente en los productores, pero también en los consumidores, que con una baja de petróleo tan fuerte también desequilibraba los indicadores de, ¿cómo se dice?, de los precios de las empresas que están involucradas en el sector del petróleo. Eso que quisiera después. Así sería mi pregunta. Quizás mi amigo pueda añadir algo, pero a mi nivel es lo que puedo decir. Parece correcto. Sí. No tengo nada que añadir. Con respecto al tema de la bajada de precios, le hacen una pregunta aquí. Dice que hace 2 años, en junio del 2014, esta bajada de precios originó una crisis muy importante, muy grave en Argelia, ¿no? En su opinión, ¿cree que el gobierno ha afrontado correctamente esta crisis? En su opinión, ¿es usted optimista de cara al futuro? Yo vi efectivamente, como usted, y estaba en Argelia en aquel momento, la gente habla de crisis. Yo no he visto una crisis, que sean especulaciones de analistas o observadores, pero crisis no. Ha habido dificultades, sí, muy serias, comparando el precio que alcanzaba casi 110 y más el barril, y bajar a casi 35, claro que causa un ajuste muy fuerte en las financiaciones públicas. Esto seguro. Ahora, decir una crisis, yo no veo una crisis, porque los equilibrios macroeconómicos del país se han siempre mantenido. Yo de verdad no veo ninguna, no puedo añadir nada. Claro.
más preguntas sobre sectores estratégicos. Hay dos preguntas y se las resumo en una sola. En su opinión, ¿qué sectores económicos se pueden potenciar para no depender tanto de la industria de los hidrocarburos? Y aprovechando esta pregunta, ¿cuál es la perspectiva, en su opinión, en este momento para el plan de desarrollo de energías renovables en Argelia? Usted tiene razón. El sector, como yo le he dicho, y también es una realidad, que el sector de los hidrocarburos sigue siendo, a pesar de su volatilidad, siendo la primera fuente de financiación de los programas de desarrollo del país y de inversión, de ingresos, perdón. Entonces, claro que tiene un peso, pero este peso ha venido perdiendo a lo largo del tiempo su peso especial. Ahora es apenas representa en el PIB apenas 27% comparando a 47% en el año 2000. Entonces, esto tiene, paralelamente, claro, hay un gran esfuerzo del gobierno para la diversificación de la economía. Y ahí está el reto el despliegue de la industria y al mismo tiempo el fuerte desarrollo de la agricultura que permitió realmente encajar y tener buenas perspectivas para el futuro. Muy bien. Ahí... Perdón, no respondía a energías renovables. Sí. Y claro que todo el mundo sabe que las energías fósiles, con todos los acuerdos internacionales que ha habido, porque el último ha sido el de la COP21, pero no es el único, hay varios, y entonces de ahí también el peso que yo mencioné de que descendió, pero las energías renovables es una clara opción de futuro y está presente en los planes de mi gobierno, porque hemos tenido en el mes de mayo una reunión internacional con la Unión Europea focalizada precisamente en las perspectivas de las energías renovables, que tuvo lugar entonces en mayo pasado con la participación de Enagas, claro. Voilà. Cambiando de sector, hay una pregunta sobre el sector hortícola en España, en Europa. Comentan aquí que usted al parecer estuvo hace poco en Almería, ¿no? ¿Verdad? España es el primer país del mundo en exportación de verduras y hortalizas y tenemos un modelo ahí de éxito, ¿no? Que quizá en su opinión se podría exportar a Argelia, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad? Usted tiene totalmente razón. El modelo que se ha desarrollado aquí en España es muy meritorio, dado la escasez de agua en la meseta y en la parte sur, entonces que constituyen condiciones climáticas idénticas a la que conoce mi país, y estuvimos muy interesados en duplicar este modelo, no solo de Almería, pero también me llamó la atención lo que se ha hecho de manera extraordinaria también en las Islas Canarias. Realmente, hemos tenido una gran visita de, ¿cómo se dice?, de empresarios argelinos que han visitado Almería en el mes de mayo pasado, y ha habido acuerdos que van en el sentido de incrementar la cooperación en este tema, en este campo entre los dos países, y es muy alentador, de verdad. También hay varias preguntas sobre el tema del plan de modernización de infraestructuras. Como usted sabe, pues España es un país líder, ¿no?, a nivel mundial. Nuestras empresas están más fuera de España en este momento que dentro de España, pero están trabajando. Pues España ya es un país, entre comillas, bastante construido, y nuestras empresas de ingeniería y de infraestructura están intentando, ¿no?, y con éxito, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no?, y están muy interesadas, ¿no?, en estos planes de inversión en materia de infraestructuras, de autovías y de ferrocarriles, y le preguntan aquí qué plazos hay en estos planes y de qué importes económicos a nivel global, a nivel país, se pueden hablar sobre esto. Mira, el plan, porque todos los planes que ha habido desde
desde 2000, por eso desde los 15 últimos años, porque han comenzado realmente estos planes concretamente de 2000 a, que van ahora hasta 2025. El último plan quinquenal 2014-2019, ¿no? Entonces está en marcha. Y el importe de este plan es 262.000 millones de dólares. Y cuando digo infraestructuras, esto embarca a las autopistas, ferrocarril, transporte marítimo, transporte aéreo, ¿qué más? A lo que sea, fundamentalmente. Porque electrificación y red de gas y eso ya está hecho. El país está totalmente cubierto en cuanto a electricidad y gas. Entonces, y sabemos y conocemos y apreciamos el saber hacer de las empresas españolas en todos estos sectores. Y me parece, según sé, están ya presentes en... Queremos, claro, incrementar esta presencia española y por eso yo estoy muy comprometida, pero no solo yo, es que recibí instrucciones de las autoridades argelinas antes de que venga aquí en España, de obrar a incrementar y ampliar la cooperación económica hispano-argelina. Y realmente los importes y los planes que tenemos, además en los nuevos sectores de valor añadido, permitan realmente tener proyecciones muy alentadoras en cuanto a ese objetivo a nivel de cooperación bilateral. Hay una cuestión muy importante en España respecto al PIB, que es el sector turístico. El sector turístico este año está siendo un éxito. Está siendo un éxito por la propia potencia que tiene el sector en España y de hecho está siendo un año récord. Pero también hay factores exógenos como son la inestabilidad en otros países, en el norte de África, en Siria. En su opinión, ¿cuándo se va a volver a estabilizar el Mediterráneo, aunque afecta a España, para que Argelia, Túnez, el norte del Magreb vuelva a ser un destino turístico confiable para los turistas europeos en primer lugar? Sí, es una cuestión importante. Argelia, que es el más grande país en la región, tiene interés y está además muy comprometida en todos los procesos que se están llevando a cabo para pacificar y estabilizar la región. Ustedes quizás recordarán lo que hizo mi país en cuanto a la estabilización de Mali, donde comenzó toda esta inestabilidad, y también en Libia, donde estamos también muy involucradas. Tenemos enormes fronteras con estos dos países que acabo de citar. Y esto es un esfuerzo enorme, aparte de todo el esfuerzo que estamos llevando a cabo para el desarrollo del país, es asegurar la seguridad en estas, porque si la seguridad no está, no puede usted desarrollarse. Es es imprescindible ir asegurando para desarrollar. Al contrario, no existe. Y esto cuesta, tiene un costo muy elevado. También esto es de nuestro interés común a todos, que todo el dinero que va para la seguridad de las fronteras vaya al desarrollo. Estos países del Sub-Sahara necesitan un apoyo muy fuerte de la comunidad internacional, porque a nivel nacional hemos ayudado bastante y lo continuamos, pero no podemos nosotros solos poder estabilizar. Sería una pretensión enorme decir que a nosotros solos vamos, pero estamos realmente pagando un precio muy alto para poder estabilizar lo que se puede. Por ejemplo, lo que hicimos también con Túnez, a nivel financiero, a nivel político, etcétera, porque es imprescindible. Si no, todo el esfuerzo que se ha ganado, y los logros que se han alcanzado a lo largo de estos 15 años se van a derrumbar. La inestabilidad me parece que es la enemiga principal de todos los países de la región. Y Argelia es un actor muy dinámico en todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, que sea en Mali y en Libia principalmente, donde hay bastantes problemas.
y bastante complicados. Voilà. Pero que se están llevando a cabo, porque esto es lo que hay que hacer. Y España, trabajamos también inclusive con España para, ¿cómo se dice?, juntar esfuerzos y ir adelante con estas crisis. Muy bien. Siguiendo con temas de hidrocarburos, hay hasta 4 preguntas sobre el tema de la participación de Cepsa en el gasoducto Mekdad. ¿Es una preocupación desde su punto de vista institucional para Argelia esta salida posible de Cepsa de este proyecto, en su opinión? Me parece que los acuerdos que tenemos a nivel de energía porque son de largo plazo, no son cosas así de corto plazo que usted puede fácilmente valorar. Para que se lleve a cabo o una retirada o inclusive una participación, necesita consultas. Entonces esto quiero asegurar a todos que se está llevando en completa consultación entre las dos partes. Yo no soy experta para decir que esto va a ser una catástrofe o va a ser una enorme fructificación, no lo sé, pero yo sé que a nivel de las empresas hay diálogo, hay concertación y que esto se haga en beneficio porque esta es la cooperación. El objetivo es que las cosas van en beneficio de las dos partes, si no, entonces no hay cooperación. No podemos hablar de cooperación. Siendo el hecho de que es una cooperación, inevitablemente tiene que desembocar en algo en el cual las dos partes van a hallar un equilibrio. Si no, no es cooperación. Le hacen otra, parece que hoy es el día de las preguntas sobre otras empresas. Le hacen una pregunta también sobre los problemas que han tenido el gobierno de Argelia y la empresa Iberdrola por las desavenencias con la construcción de la central térmica de Kudiet. ¿Usted cree que se puede resolver? ¿Cómo puede afectar también esta tensa situación a las relaciones entre los dos países? Mira, ha habido una cooperación innovadora, ¿cómo se dice? Innovadora. ¿Ah? Innovadora. Innovadora, bueno, perdón. Innovadora en cuanto a desalinación del agua, que ha sido muy importante. Y esto se ha llevado a cabo con empresas españolas. Entonces, en ese campo innovador, como siempre, ocurre que cosas no se desarrollan como previsto. Ha habido ciertos retrasos, ha habido en equipamiento, ha habido también quizás algunas cosas también que tenían que ver con la legislación, pero en ningún caso esto puede poner en cuestión la cooperación que ya existe, porque es gracias a todas estas estaciones que se han realizado con empresas españolas que hoy día, por ejemplo, no hay más el problema de no hay agua en las grandes ciudades. Tienen agua, la agricultura tiene agua, etc. Funciona. Ahora, que haya problemas, esto seguramente, yo sé de algunos problemas, pero que inevitablemente, si ves y comparas el resultado con la dificultad, eso no pone en cuestión la cooperación muy interesante y muy mutuamente beneficiosa para las dos partes. Vale. Usted sabe que España es un país de pymes, el 90% de nuestras empresas son pequeñas o medianas y bueno, muchas han salido de la crisis porque han salido fuera de nuestro país, ¿no? Y la pregunta es si usted ha explicado, ¿no?, sobre posibles proyectos a futuro, pero hablando concretamente de las pymes, si usted podría concretar 3, 4 sectores donde usted piensa que para estas pequeñas empresas Argelia es una oportunidad para estar, para invertir, para vender. ¿Cuál es su opinión, si es posible, sobre cuáles son los sectores más calientes para poder estar? Sí, entonces yo veo que efectivamente conocemos las pymes españolas. Antes de responder directamente a la pregunta, me parece que también necesitan a veces ser acompañadas para incrementar su presencia, ser acompañadas por un mecanismo que permita garantizar la financiación de sus proyectos en Argelia,
que no existe. A veces vienen solas y el tamaño de los proyectos que tenemos, que son de envergadura realmente, a veces no les da la posibilidad de ser seleccionadas en los les appels d'offres, ¿cómo se dice? Las ofertas. Voilà. Licitaciones. En licitaciones. Este es un problema. Estoy en contacto con las autoridades españolas que tienen que ver con este aspecto para precisamente permitir a que las empresas españolas puedan competir mejor en el mercado, porque los proyectos que tenemos son de gran tamaño. Y cuando ves a una pequeña empresa con medios financieros bastante limitados, entonces prácticamente se descarta. Pero gracias a Dios hay muchas pymes españolas que están muy presentes en el sector de agroindustria, en el sector también de industria mecánica y eso. Hay en sectores también de bebidas, también, donde hay, no, en textil no hay. Estos son de vivienda, ha habido también algunas, y lamentamos que no haya bastantes en construcción, porque tenemos muy grandes programas de vivienda. Estos me parece que son los sectores que podría yo citar, que por favor, ¿cómo se dice? Mis excusas si quizás he olvidado algunos sectores, pero son los que me vienen en la mente de momento. Voilà. Muy bien, cambiamos de sector de economía y entramos ya en temas políticos. A nivel global, usted tiene una trayectoria muy larga, está en muchas embajadas, en conferencias de Naciones Unidas. En concreto, el año pasado, si no me equivoco, si dicen aquí, usted estuvo en una conferencia sobre desarme nuclear, ¿verdad?, en Naciones Unidas. No se llegó a un acuerdo sobre un proyecto con un texto definitivo, a pesar de que había un consenso, ¿no? ¿Cuál fue la razón? Es la pregunta. ¿Y cree que sí es posible un proyecto de no proliferación nuclear en el futuro? Esas son las dos preguntas. Sí, es verdad. Tuve el honor de presidir la 9ª conferencia de los Estados partes al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y la razón era, había un consenso, es verdad, estaba bien preparada. Quiero también destacar el rol de España, francamente, en la cuestión del Medio Oriente. Me explico, en el Medio Oriente porque, en virtud de todas las negociaciones y las resoluciones adoptadas a raíz de este tratado, había un compromiso de crear una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, para precisamente eliminar todas las tensiones creadas por el potencial nuclear de Israel. Era este el objetivo. Y precisamente la conferencia, que al principio todos los expertos decían que iba a fracasar en el aspecto relacionado a la eliminación de armas nucleares en sí, en los 5 grandes países que las poseen, no, fracasó a causa de la cuestión del Medio Oriente que acabo de mencionar. Y España era el país que presidía ¿cómo se dice? El comité sobre esta cuestión de Medio Oriente. No es que España trabajó mal, al contrario, trabajó muy bien, pero al final me parece a mí, pero por favor tómenla como una valoración personal, me parece que la tensión muy fuerte entre Estados Unidos y Rusia, a raíz de la anexión de Crimea y de la guerra en Ucrania, etc. Y ahora en el Medio Oriente, de nuevo en Siria, pero en aquel momento no era tan tajante, pero estaba así, ¿no? El contexto era este, ha
impactado de manera negativa la adopción de esta resolución sobre el Medio Oriente, sobre la cuestión de la zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente. Alors, la 10ª conferencia sobre este tratado va a tener lugar en 2020, o sea, 45 años después de la adopción de este tratado. Espero que algo, mientras tanto, soluciones van a surgir principalmente en el Medio Oriente. Espero que la guerra en Siria se va a acabar de aquí a esta fecha y que entonces se facilitará la obtención de un consenso sobre la cuestión del Medio Oriente. Y también la eliminación de armas nucleares, porque el principal objetivo de este tratado es eliminar las armas nucleares, más la cuestión del Medio Oriente. Bueno. Aquí hay una pregunta un poco amplia sobre situación política y económica internacional. Si tuviéramos que hacer una foto de cómo está el mundo en 2016, vemos que hay movimientos populistas en Europa y en Norte y Sudamérica, terrorismo yihadista y el Estado Islámico, el peso que tienen, la guerra siria, los refugiados, la tensión que usted acaba de comentar entre Rusia y América, el peso económico con subidas y bajadas de China. Bueno, esto ha cambiado mucho la foto, ¿verdad?, de los últimos 10 años y hay como cierta inseguridad en este momento porque comentábamos antes, ¿no?, si cambia el gobierno en Estados Unidos se mueve el tablero internacional y entonces se generan sensaciones de estabilidad que afectan a cualquier esquina del mundo y a todas las economías. En su opinión, ¿es optimista? ¿Cree que, bueno, pues al final las cosas volverán a su sitio y estaremos en una situación más equilibrada a nivel económico y político? Me parece que eso esperamos todos, porque ganamos todos en cosas, cuando el mundo es más pacífico, cuando hay más comprensión mutua y cuando más se reparten las riquezas. Porque me parece que son estas las claves del futuro. Ahora, nuestro mundo está en movimiento, pero el movimiento viene de mucho antes. Y siempre ha habido movimiento en el mundo, pero hay picos. Ahora estamos en picos de violencia terrorista que nosotros como país, Argelia, ha conocido ya en los años 90, etcétera. Bueno, hay cosas que realmente para las cuales los países no están preparados. Este es el peligro, yo lo veo así, pero es una valoración personal. Que los movimientos, como ustedes todos saben, hay cosas muy buenas, porque hay muchos avances técnicos, hay la esperanza de la vida que ha aumentado, hay una liberación de la mujer, etc. Hay avances también a nivel de la salud, etc. Muy bien, pero hay países que son completamente marginalizados o excluidos de ese movimiento. ¿Qué hace el mundo para tranquilizar eso? Porque el problema viene de estos países que nada tienen que perder si entran en violencia. Voilà. Y esta es la gran cuestión. Ahora, lo que hay que hacer, claro, es fortalecer el multilateralismo, porque es ahí donde vienen y es cómo podemos compartir los valores de paz, de cooperación y de seguridad. Si nos aislamos cada uno en su rincón, entonces los ricos van a ser más ricos, los pobres van a ser, ¿y qué? Bueno, entonces me parece que el multilateralismo tiene que ir muy fuerte para poder precisamente hacer que el mundo esté en la misma onda de compartir cosas y no de hacer que barreras, muros, etcétera, donde está la exclusión, la marginación, la violencia.
Ya vamos terminando. Hay varias preguntas sobre las relaciones entre Argelia y Marruecos. Sí. Las fronteras entre ambos países llevan cerradas, ¿no? Varias décadas, 20 años. Los dos países suman entre los dos pues una parte importante, ¿no?, de la importación de armas de toda África. La opinión pública llama a esta relación pues como una especie de guerra fría africana. La pregunta es, ¿hay posibilidades de salir de este bloqueo y abrir las fronteras y el comercio? ¿Hay una posible solución a este problema? ¿Hay posibilidades, en su opinión? ¿Hay esperanza? Sí, me parece que cuando hay voluntad siempre hay solución. Seguro, y Marruecos y Argelia son los dos países importantes en la región del Magreb. Ahora, usted habló del cierre de la frontera, pero esto ha sido impuesto por Marruecos, porque parece ser como si fuéramos. En aquel momento, es triste recordar eso, pero solo para que se sepa, porque parece que Argelia tiene la culpa de haber cerrado. No. A raíz, en aquel momento éramos con la lucha antiterrorista en Argelia y Marruecos acusó a Argelia de haber exportado sus terroristas, lo que nunca hicimos, para el atentado en Casablanca o en algún lugar. Y entonces dijimos, muy bien, pero si usted tiene, porque estamos en lucha contra esa gente, que por favor nos da los datos, etc. Primera respuesta de Marruecos, cerrar las fronteras y establecer un visado. Y resultó, porque ha habido una encuesta en la cual resultó que los terroristas argelinos nada tenían que ver con aquel atentado en Marruecos, nada. Entonces dijimos a Marruecos, por favor, porque la lucha esta es una cosa terrible para nosotros, necesitamos al menos que ustedes aclaren que no ha habido nada que ver con Argelia en el atentado que lamentamos. Y entonces arreglamos los problemas. Nunca. Bueno, solo para recordar. Entonces, el cierre será, voluntad política, sí. Nosotros tenemos una política muy clara en cuanto a la descolonización. Porque Argelia consiguió su independencia después de 7 años de guerra, en la cual perdimos 1,5 millones de víctimas para conseguir la independencia. Esto empezó en 1954 y se acabó el 2 de julio de 1962. Y en aquel momento el general de Gaulle dijo que no podía yo dar la independencia si no es establecida y confirmada por un referéndum de autodeterminación donde llevaba 2 cuestiones a la población. Una, ¿quieren ustedes ser parte de Francia? Segundo, ¿o quieren optar por la independencia? Claro, la segunda opción era mayoritariamente votada. Y es así como, entonces tenemos porque en la guerra contra la descolonización, cabe recordar que ha habido en el mundo entero solo 2 países que lucharon con las armas contra el colonialismo. Y es Vietnam, en Asia, y Argelia en África. Y es ahí donde nacieron todas las independencias sucesivas en África. Tenemos un fuerte compromiso con la descolonización del continente, muy fuerte, y no es una cuestión así de palabras, es una cuestión de contenido histórico. Y también ha impactado al derecho internacional, ya que la autodeterminación de los pueblos ha sido un principio encajado en el derecho internacional. Voilà. Hay hoy día un pueblo que lucha por su independencia o por su autodeterminación. Tenemos que dar la oportunidad a esa gente de expresarse. Si quiere la independencia, muy bien. Si quiere otra opción, muy bien. Pero que se exprese. Para nosotros no es una cuestión de palabra, sino una cuestión de principio internacional y que
ha sido consagrado por todas las resoluciones de las Naciones Unidas y también apoyado por España. Bueno, que hablemos con Marruecos, pero Marruecos no quiere hablar de la cuestión, que al menos discutamos. ¿Okay? Alors, un llamamiento a Marruecos que discute con el Frente Polisario, porque es el que lleva esta lucha, no Argelia, que discute de este problema. Claro. Muchas gracias. Por cambiar ya una última pregunta, porque ya es la hora, y una pregunta en tono de broma, por desengrasar un poco, ¿no? Hay un proyecto, un posible proyecto, y es que podría ser, sugieren aquí, hay dos personas, dos futbolistas, un antiguo futbolista, que son de origen argelino, Zinedine Zidane y Karim Benzema, que son franceses pero de origen argelino, con un ADN y una carga genética argelina, y que sugieren aquí que podría ser una excelente idea para potenciar el turismo y la marca Argelia y las inversiones también, ¿por qué no? ¿Y a usted qué le parece esta idea? ¿Por qué no la toman como sugerencia por si el futuro? A mí, encantada, al menos que quieran ellos, sí, claro, embarcarse en eso. Yo encantadísima. A lo mejor lo harían gratis incluso. Encantadísima. Yo tomo nota de eso. Sí. Viven aquí, que se lo puede decir fácilmente. Sí, cómo no. Muchas gracias, señora embajadora. Quiero darle las gracias por participar en nuestro foro y a la vez reconocer mi enhorabuena por su completa exposición sobre la realidad económica y política, no solo de Argelia, sino de todo el mundo. Usted ha comentado que las relaciones son muy fluidas entre los dos países, no solamente el vínculo energético que existe, ¿no?, sino también a nivel político. Y nada más, que esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Le doy las gracias por participar. Gracias que hago extensivas a Gas Natural y a don José María Gea. Y a todos ustedes, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias.